Hola, hola, Brandon. Buenas Buenas noches. noches, licenciado. Hola, Ana Raquel, Ervin. Buenas noches. Buenas noches para todos y para todas. Buenas Ya. noches. Hola, hola, Eliseo. ¿Cómo está? Buenas noches. Bueno, jóvenes, vamos a desarrollar la última clase. Eh, Pero permítanme, vamos a ver dónde me quedé yo aquí. Uy. Bueno, vamos a desarrollar la última clase del semestre, ¿verdad? Ustedes se preguntarán, ¿a qué les ando yo presentando módulo 1 del programa, verdad, jóvenes? Bueno, si ustedes se recordarán, patojos y patojas, en la primera clase yo les hablé del programa de estudios y les presenté lo relacionado a los objetivos generales, ¿verdad? Si no mal se acuerdan, yo les dije, ¿va, patojos y patojas, que para este momento, ¿verdad? Que ahorita ya vamos terminando el semestre, ustedes deberían encontrarse, jóvenes, en la capacidad, por ejemplo, ¿va? De explicar los elementos que conforman cada uno de los delitos contenidos en nuestro ordenamiento penal. Para el caso en concreto, no nos vamos a referir, por ejemplo, a cada uno de los delitos contemplados en aquella parte especial del derecho penal, sino que no. Ustedes ya deberían de estar en la capacidad de poder explicar cada uno de estos temas, miren, jóvenes. Aunque no fuera bajo una postura técnica, pero sí, definitivamente algo entendible, algo que se pueda, masticar, va, jóvenes, que sea masticable. Entonces, miren, pues, patojos y patojas. Si bien es cierto, ahorita, o mejor dicho, yo les hablé y les indiqué de que el último módulo iba a ser objeto de examen. No, no. El último módulo es el que estamos estudiando, que se relaciona, o que, bueno, era el que habíamos dejado por un lado y que a la larga, pues no es tan extenso, pero no es lo único. Yo puedo formularles cuestionamientos en relación a el programa porque ustedes esto ya lo estudiaron. Y si ustedes no me dejan mentir, va, patojos y patojas, ya ven de que mis evaluaciones no son en extremo complejas. Yo hago preguntas directas. Eso sí, ustedes tienen que tener el estudio necesario para poder determinar respuestas correctas. Ahora bien, el tema acá, o la situación acá, radica, o mejor dicho, la situación acá, o la situación que nos pone en esta plática, nos ubica, nos coloca en esta plática, da cuenta del hecho de que, miren pues, jóvenes, yo no quisiera variar la modalidad bajo la que he venido evaluando. Ustedes son la sección de que a mí me presentaron muy buenos resultados y ya se los he reconocido. O sea, eso no lo vamos a dejar de reconocer, eso ya lo tenemos ahí plasmados en los cuadros de notas, pero nos falta un último examen, ¿va? Un último examen. Entonces, patojos y patojas, necesitamos de veras ya tirar o hacernos del último, o pegar el último empujón acá, bajo. Miren pues, en algún momento ustedes ya recibieron alguna inducción por parte de Alejandro en relación a las penas y las medidas de seguridad. Fundamentalmente, yo necesito de que lean la doctrina en relación al módulo 4 que habla de las penas y las medidas de seguridad, pero que lean los artículos del 41 al 100 del Código Penal, porque ahí está regulado, establecido todo lo relacionado a las penas y las medidas de seguridad. Pero miren, jóvenes, aquí lo que a nosotros nos interesa conocer en relación al tema de las penas son aspectos muy, muy, muy puntuales, bastante, bastante puntuales. Como por ejemplo,
El hecho de conocer aquello de que hay penas principales y hay penas accesorias, conocer cuáles son, ¿verdad, jóvenes? Eso el mismo código se los define en el artículo 41 y 42. Pero, por ejemplo, patojos y patojas, si yo viniera y les preguntara, les hiciera una pregunta como esta, si la pena de prisión se encuentra catalogada como la privación de la libertad de una persona que va desde un mes hasta 50 años, cuando se impone una pena de arresto por la comisión de alguna falta, y esta consiste en 30 días de arresto, que es lo que conocemos como un mes, no sería esa pena de prisión, porque la pena de prisión va de un mes a 50 años. Alguien que me colabore, Juan. No, licenciado, ¿Por qué no, José Pablo? porque es por haber cometido una falta. Por haber cometido una falta, ¿qué? ¿Cuál o qué? ¿Cómo? De que el artículo 45 establece que el arresto consiste en la privación de libertad hasta 60 días y solamente se aplica a responsables de faltas. Uh-huh. Y en relación a la pena de prisión, Para Licenciado, una pregunta. ¿La pena de prisión no es cuando ya está sentenciado? ¿Ya hay una sentencia? Es que también hay prisión preventiva. la pena de prisión es la sanción que se impone dentro de la sentencia. Es la sanción penal. Vladimir está hablando de la prisión preventiva. Esa es una figura completamente distinta porque es procesal. Artículo 259 del Código Procesal Penal, que no tiene nada que ver con esto. Ahora bien, José Pablo iba bien. No sé por qué no me dejó responder. Yo creo que usted es el que ya me ganó el curso con zona, ¿va? Pero muy bien, José Pablo. Sí, dígame, José Pablo, dígame. Dígame. estoy analizando. Mire pues, no vayamos muy lejos porque quiero platicar de algunas otras cositas con usted, pero usted iba muy bien. Mire pues, José Pablo. Específicamente, la justificación que yo les iba a entregar en relación a la diferencia que existe entre esas dos penas principales, porque son penas principales en principio, jóvenes. La diferencia que yo les iba a entregar es que efectivamente, como lo indicó José Pablo, el artículo 44 taxativamente expresa de que el arresto es una pena que se impone por la comisión de faltas y no puede exceder de 60 días. 60 días. 60 días. Ahora, la pena de prisión es una pena principal privativa de libertad que se impone a las personas infractoras, pero que cometen delitos. Pero mire, licenciado, eso no dice ahí, porque ahí no dice de que la pena de prisión se impone. La pena de prisión consiste en la privación de la libertad personal y deberá de cumplirse en los actos penales destinados para el efecto.
Pero ahí no dice que por cometer delitos, porque como en el artículo 45, que sí dice que el arresto se impone por la comisión de faltas. Pero no es necesario de que ahí lo exprese. ¿Por qué? Porque cuando ustedes van a analizar a partir del artículo 123 en adelante, van a encontrar que las penas que establecen esas figuras delictivas contemplan, sí, términos que van mayormente o que se traducen mayormente en años. Vamos a ver, por ahí hay unos nada más, algunos delitos que sí se encuentran contemplado el rango de imposición de la pena con meses, pero son muy pocos, son contados. Por ejemplo, el artículo 272 del Código Penal establece lo relacionado al delito de apropiación y retención indebidas, cuya pena va o consiste en prisión, no arresto, vagones, prisión, de 6 meses a 4 años, aunado a una multa, vagones, aunado a una multa. También por ahí encontramos el artículo 242 del Código Penal, que habla del delito de negación de asistencia económica y nos dice que la pena de ese delito es prisión de 6 meses a 2 años. Vamos a ver si encuentro alguno más. Ahorita le voy a dar la palabra, Zule. Ahorita le voy a dar la palabra. 244. El delito de encubrimiento propio, establecido en el artículo 474, habla de prisión. Imagínense, de 2 meses, o sea, 60 días, va, jóvenes. 60 días. Va de 2 meses a 3 años. Entonces, no, pero lo podemos confundir entonces con una pena de arresto, no. En primer lugar, la ley aquí está diciendo 2 meses, no 60 días. En segundo lugar, estamos hablando del encubrimiento propio, que es un delito, no una falta. Únicamente cuando hablamos de faltas es que aplicamos la pena de arresto y va de 1 a 60 días, aunque el rango del arresto se encuentre comprendido en mínima porción o en mínima parte. También para lo que regula la prisión, de hecho, cuando hablamos de delitos, el propio artículo, cuando habla de la sanción, la detalla. Y si ustedes ven, todo dice prisión, 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 y multa, e inhabilitación, y expulsión del territorio. Pero cuando el tipo contempla una sanción privativa de libertad y es un delito, vamos a hablar de la prisión. Hablamos de faltas, platiquemos de arresto. Zuleima, dígame, adelante, por favor. Licenciado, perdone, es que me quedó una inquietud con el artículo 45 del arresto, que dice que se ejecuta en lugares distintos a los destinados a la prisión. ¿Estos lugares cuáles son? Disculpe, licenciado. Anteriormente, las subestaciones de la policía, anteriormente, allí los tenían. Ahí tenían a las personas. Actualmente no hay lugares para el cumplimiento de la pena de arresto. No hay lugares adecuados para el cumplimiento de la pena de arresto. Y esto se debe a un problema, bueno, tonto diría yo, pero yo creo que nosotros los que hemos intervenido dentro del ámbito de la administración de justicia en determinado momento hemos tenido parte de culpa o responsabilidad al respecto.
La propia Constitución establece que las penas deberán de ser cumplidas en los centros especiales establecidos para tal efecto. ¿Qué quiere decir esto? De que no es lo mismo el centro de detención preventiva para hombres de la zona 18 que el centro de reinstauración constitucional Pavoncito Fraijanes. No son lo mismo. No es lo mismo. El centro de detención preventiva para hombres de la zona 18 es un centro de detención dentro del cual las personas que se encuentren ligadas a proceso, siendo procesadas por la posible comisión de algún delito, pero que no hayan sido aún sentenciadas, deben de encontrarse recluidas. Pero una vez sean sentenciadas, deben de ser trasladadas a lugares como el Centro de Reinstauración Constitucional Pavoncitos Fraijanes, la Granja Penal de Rehabilitación Canadá, la Granja Penal de Rehabilitación Cantel en Quetzaltenango, etc. Sí hay diferencia en dichos centros en donde se encuentran recluidas las personas, pero lamentablemente el propio sistema penitenciario no respeta esas diferencias, porque si ustedes van a ver al preventivo, encuentran personas cumpliendo condena. Cuando ese es un centro de detención preventiva. Pero ahí encuentran una cantidad de personas cumpliendo condena, ya sentenciadas. Ahora, ¿qué se hace cuando se impone? Yo realmente nunca he visto que una persona deba de cumplir una pena de arresto. ¿Por qué? Porque el propio Código Penal establece muchas salidas, jóvenes, para que la persona no deba de guardar prisión. Porque la prisión en nuestro medio, si ustedes no lo sabían, no es la regla, es la excepción. La prisión debe darse solo cuando ya no se puede, y cuando ya se trata del cumplimiento de una condena es porque ya una persona se le ha encontrado responsable de la comisión de un delito. Se quebranta su presunción de inocencia. Pero nunca he visto que alguien cumpla una pena de arresto. ¿Va, jóvenes? ¿Por qué? Porque para eso está la conmuta, el perdón judicial, la suspensión condicional de la ejecución de la pena, etc. O sea, imponiéndole a uno penas que no excedan los 5 años, uno puede buscar en la ley la manera de no ir a guardar prisión. Ahorita les voy a explicar parte de eso. Pero el problema de que las subestaciones de la Policía Nacional Civil ya no sean considerados como centros adecuados para el cumplimiento de la pena de arresto se da por el hecho de que anteriormente, digamos, las subestaciones de la Policía Nacional Civil no tiene bajo su cargo la obligación o responsabilidad de, como les dijera yo, resguardar a un sindicado o a una persona acusada de un delito. O sea, resguardarla preventivamente en tanto la ponen a disposición del órgano jurisdiccional y del sistema penitenciario, sí, pero hasta ahí. Lo demás es obligación del sistema penitenciario, es decir, esos centros, ese lugar distinto al destinado al cumplimiento de la pena de prisión, el sistema penitenciario debería de tener lugares adecuados para el efecto, pero el sistema penitenciario está en el abandono. Entonces, se suplía con las subestaciones. ¿Por qué ya no se permite que en una subestación se tenga detenida preventivamente a una persona o cumpla una pena de arresto? Porque hubo un problema muy feo con la relatoría
contra la tortura, con los relatores contra la tortura y otros tratos crueles e inhumanos, que está escrita al Congreso de la República. Ellos empezaron a ir a ver las condiciones en las que las personas, cuando estaban esperando a ser escuchadas por parte del juzgado por haber cometido un delito, las condiciones infrahumanas en las que estaban, aunado al hecho de que la Policía Nacional Civil no tiene la facultad legal de albergar a personas en dichas condiciones, empezaron a hacer un gran escándalo. Y en estos momentos, cuando a una persona, por ejemplo, la detienen, inmediatamente la ponen a disposición de tribunales, la PNC la pone a disposición de tribunales y la entrega al sistema penitenciario. Ahí sí estamos bien. Pero si un juez impusiera una pena de arresto, entonces tendría que ser, o lo único que quedaría es llevarlas a una carceleta del sistema que esté habilitada por parte del sistema penitenciario, la más cercana que esté al lugar del juzgado, porque no en todos lados hay. Pero carceleta, bajo el entendido que cuando son carceletas jóvenes, no es como cuando están en el preventivo, que tienen sus horas de comida, y aunque sea una comida fea y mala que la que les dan, pero tienen sus horas de comida y todo eso. Ahí no hay los familiares, les tienen que estar llevando comida, fíjense, para todos y para todos. O sea, sí, no hay un lugar adecuado para bañarse, apenas hay sanitario en algunos lugares. Entonces, ese sería el lugar adecuado. Pero no, o sea, por ejemplo, por decirle algo, hablemos de Santa Rosa. Carceletas en donde hay del sistema penitenciario, solo en Cuilapa. Y si la persona comete un delito en Oratorio, en Guazacapán, en Tacisco, no, una falta, y lo condenan a alguna, por ejemplo, le imponen 30 días de arresto, conmutables, por ejemplo, a razón de 5 quetzales, pero la persona no tiene para pagar, se la tienen que llevar a Cuilapa, porque aunque hay subestación ahí, en aquellos lugares de la PNC, ahí no se puede. La PNC legalmente no tiene facultad para estar resguardando a personas que están cumpliendo una pena privativa de libertad, ya sea la de arresto o la de prisión. Solo el sistema penitenciario. Entonces habría que llevarla a Cuilapa a que pase sus 30 días en las carceletas del sistema penitenciario de allá. Así funciona, Zuley. Muchas gracias, licenciado, le agradezco mucho. Bueno, entonces, jóvenes, miren pues, penas principales y penas accesorias. Dentro de este tema, ¿verdad? Que es un poco, no es tan extenso, la verdad, encontramos dentro de los artículos que yo les mencioné algunas figuras bastante llamativas, digámoslo así, a través de las cuales la persona, o mejor dicho, ustedes como abogados pueden en la práctica colaborar o ayudar a la situación jurídica, a la situación legal de la persona que esté ahí detenida. Por ejemplo, aquello que dicen, yo mejor quisiera pagar para no estar detenido. Pues curiosamente eso se puede hacer, jóvenes. Eso sí se puede hacer a través de una figura o una institución denominada conmuta. La conmuta. La conmuta es una figura o institución, permítanme, es una figura o institución contemplada en el artículo 50 del Código Penal, mediante la cual, jóvenes, mediante la cual se puede efectivamente conmutar, hacer un trueque, intercambiar esos días de prisión por dinero de uno, a razón de 5 a 100 quetzales por cada día que uno no quiera estar ahí adentro.
en prisión. Pero, y este beneficio se otorga en la sentencia, cuando se está dictando sentencia. Pero tenemos el tema, ¿verdad, jóvenes? O tenemos la situación, mejor dicho, tenemos el tema de que para el otorgamiento de esta figura se tienen que reunir ciertos requisitos, ¿va? El primero de ellos, ¿va? Es que, no el primero, la primera situación es que el arresto es conmutable. Hasta los 60 días son conmutables. Por eso les digo yo que yo nunca he visto una persona cumpliendo una pena de arresto. Arresto. Que sí, de plano, han dictado sentencias condenatorias. Pues sí, pero atendiendo a la existencia de la figura de la conmuta y a la persona. Pues, imagínense que les ponen 60 días de arresto, porque sí fue relajo el que hicieron ahí con sus vecinos. A 5 quetzales por día, 6 por 5, 30. ¿Son qué? 300 quetzales. 300 quetzales. 60 días por 5 quetzales son 600, son 300 quetzales. Entonces, pues mejor consigue el dinero la gente, ¿va, jóvenes? Que me voy a ir 2 meses ahí con los canchitos, ¿va? El arresto es conmutable en su totalidad. La prisión no. La prisión que excede los 5 años ya no goza de este beneficio. Es decir, y mucho ojo, jóvenes, mucho ojo. No les está diciendo que aquellos delitos cuya condena exceda los 5 años de prisión, no. El delito puede contemplar una condena de 2 a 10 años, por ejemplo. Pero si al momento de dictar sentencia se imponen 5 años de prisión, hasta esos 5 años, aunque se tengan más para imponer, pero le impusieron 5, es conmutable. Esos 5 años son conmutables. Ya el juez dirá a razón de cuánto, ¿va, jóvenes? De 5 a 100 quetzales por cada día dejado de sufrir en prisión. 5 a 100 quetzales. Regularmente ponen la mínima cuando son delitos dolosos o delitos que evidencian realmente una peligrosidad extrema, entonces ahí sí le van subiendo, porque solo echemos pluma. Miren pues, jóvenes, pongamos de que la persona nunca estuvo detenida, fue citada a declarar y le dieron medida sustitutiva. Ella afrontó todo su proceso en libertad. Entonces, cuando son detenidos durante algún tiempo, se abona la prisión sufrida. Es decir, le imponen 5 meses con abono de la prisión ya padecida y el cuate pasó 4 años dentro, en lo que se desarrolló el proceso, digamos 4 meses. 4 meses en prisión, entonces él solo va a tener que pagar 4 años y 8 meses. Así es. Ahora, pongamos que a la persona la citaron a declarar. Fue a declarar y nunca estuvo detenido. Entonces va a tener que pagar esos 5 años completos. Entonces, 365 por 5, 1825 días. Eso pongamos de que se lo pusieron a 5 quetzales, por 5 quetzales. Son 9,125 quetzales los que él tendría que pagar para no irse a prisión. Ahora, cuando ustedes sean abogados jóvenes, no se confundan, por favor, porque muchos dirán, cuando uno está en ese estira y encoge de a ver cuánto se le va a imponer por lo de la conmuta con el MP y que yo le voy a pedir al juez y cuando uno está, y a veces le dice el fiscal, mire, yo voy a pedir 20 quetzales diarios y uno se queda así y por salir uno, porque aparentemente, o pongámosle 30 quetzales diarios, le dice uno el fiscal, pero uno dice,
pero por lo menos voy a salir. Digo, mucho ojo, jóvenes. 5 por 365 igual, 1825 días por 30 quetzales. Vamos a ver. 365 por 5, 1825 por 30 quetzales. Miren, jóvenes, 54,000 quetzales en concepto de conmuta. Mucho ojo, mucho cuidado, porque cuando uno no cuenta con la experiencia necesaria y la habilidad para hacer ese tipo de cálculos, imagínense a ustedes como abogados, les dice así el MP y ustedes dicen, pero por lo menos vamos a salir, aceptémosle, y no pelean la mínima, van a hacer que su patrocinado tenga que conseguir más de 50,000 quetzales para salir de ese problema. Mucho ojo para todos, mucho ojo con eso. Bueno. Entonces estábamos hablando de, en primer lugar, bajo qué circunstancia la conmuta puede darse. En segundo lugar, sí hay determinadas prohibiciones para el otorgamiento de esta figura. Es decir, hay algunos casos en donde la pena, porque no es el delito, aquí no es el delito, es la pena, en donde la pena es inconmutable. Revisando el contenido del artículo 51 del Código Penal, encontramos, por ejemplo, de que si un reincidente o un delincuente habitual recibe una condena, aunque sea de 2 años, no es conmutable. Que eso tampoco quiere decir que se vaya a ir a prisión. Porque si nos aplicaran, o por ejemplo un año, le imponen un año de prisión y pedimos el perdón judicial y nos lo dan, no se va a prisión. Le imponen 1 o 2 años y pedimos la suspensión condicional de la ejecución de la pena, no se va a prisión tampoco. Sí, no es conmutable el delito porque la persona es reincidente o delincuente habitual, pero hay algunas otras figuras a través de las cuales nosotros podemos encontrar una salida segura a dicha situación. En este caso, por ejemplo, el perdón judicial no operaría, artículo 83. Miren, todo esto tiene que ver con las penas, jóvenes. Artículo 83. Porque si es un reincidente o delincuente habitual, no es delincuente primario. Y si no es delincuente primario, no opera el perdón judicial. Luego, que la pena no exceda de 1 año de prisión, consiste en multa, pues por eso hablamos de 1 año. Y otros 2 aspectos ahí que podrían ser observados para el otorgamiento del perdón judicial. Bueno, descartamos el perdón, no se da. Vamos a ver si se da la suspensión condicional de la ejecución de la pena. Está en el artículo 72 del Código Penal. ¿Y qué nos dice? Las condiciones para el otorgamiento de esa figura. Que la pena consiste en privación de libertad que no exceda de 3 años. Estábamos hablando de 1 año, estamos bien. Que el beneficiado no haya sido condenado anteriormente por delito doloso. Sí admite entonces que un reincidente o delincuente habitual pueda recibir este beneficio siempre y cuando ese delito por el que fue condenado no sea doloso. Y si no es doloso, pues tendría que ser un culposo, jóvenes. O un delito por omisión. ¿Va? Podría ser. Que antes de la perpetración del delito el beneficiado ha observado buena conducta y hubiera sido trabajador constante. Pues bueno, tanto como buena conducta por un delito culposo, pero ha sido trabajador constante, y cuando hablamos de antes es antes de manera inmediata. Y si la condena fue hace mucho tiempo, pues no hay problema. La naturaleza del delito cometido, sus móviles no revelan peligrosidad que pueda presumir que la gente va a delinquir nuevamente. Entonces, hay formas, jóvenes, hay maneras de poder provocar que después de que una persona recibe una pena privativa de libertad,
pueda efectivamente no ir a parar a prisión. Sí hay maneras. Pero siguiendo con la figura de la conmuta, cuando hablamos de que un delito o una pena, perdón, nadie se ve, ¿eh? Una pena es inconmutable, las personas que son condenadas por los delitos de hurto o robo, o sea, delitos contra el patrimonio, tampoco pueden recibir este beneficio. Si alguna otra ley establece de que la pena a recibir por ese delito es inconmutable, tampoco se aplica. Y a los condenados por los delitos contemplados en los artículos contenidos en el capítulo 1 del título 3, agresión sexual. Es inconmutable, jóvenes. La agresión sexual es inconmutable. Entonces, cuando la persona que ustedes pudieran estar representando recibe en determinado punto una sentencia, es factible, jóvenes, es dable el poder conseguir que si esa sentencia conlleva la privación de libertad, ya sea en su modalidad de arresto o prisión, dicha persona no cumpla esa pena. Sí es dable eso. ¿A través de la conmuta? Sí, a través de la conmuta. Bueno, pero no es la única. Podría pedirse el perdón judicial, podría pedirse la suspensión condicional de la ejecución de la pena. Inclusive, si la persona recibiera como parte de la sanción penal impuesta una pena principal de multa, esa multa, jóvenes, puede hacerse efectiva a través de amortizaciones. Le ponemos 100,000 quetzales de multa porque el delito no lo permite. Bueno, pero yo no tengo todo ese dinero. El problema con la multa es que si la multa no se paga, tiene que cumplirse pena de prisión por cada día dejado de pagar en relación a la multa, y se debe de fijar también y se gradúa eso, o sea, es a la inversa de la conmuta, jóvenes. La multa se convierte en prisión. Vean su artículo 55 del Código Penal, ¿va? Y se gradúa a razón de 5 a 100 quetzales por cada día dejado de pagar. El juez fija ese monto también. Entonces, miren, jóvenes, la idea acá es que ustedes tengan claro el hecho de que, digamos, fuera de la situación doctrinaria, existe también la normativa legal o en el código mediante, que si ustedes no la estudian, no la analizan, situaciones muy en concreto como las que yo les estoy presentando, podrían ustedes no tenerlas claras, ¿va? Patojos y patojas. Ahora bien, jóvenes, como les venía indicando, como les indiqué inicialmente, uno de los objetivos al finalizar el semestre es que ustedes ya tengan clara, si no la totalidad, la mayoría de los temas que presenta el programa de estudio, porque eso ya lo estudiaron. Y nuevamente, se lo repito, a este punto, ustedes deberían de ser capaces de definir cualquier cuestión que yo les pudiera preguntar. Las últimas evaluaciones de ustedes, jóvenes, pues la muestra que califiqué yo, al parecer, en su mayoría era como que de la sección D, ¿verdad? Porque ustedes sí, volvemos a repetirlo, pues hay buenas zonas y estamos bien ahí. Quienes ya ganaron el curso, jóvenes, miren, si no quieren sumar puntos, no hay ningún problema, no sumen, pero sí es obligatorio que acudan al examen y marquen su asistencia. Y su asistencia se marca a través de la hoja de asistencia que firman o presentando un examen aunque sea en blanco.
porque si no se presentan, esa zona no es válida y se van a retrasar, jóvenes. Hay que, aunque sea, presentarse. Por si no lo sabían, ¿va? Hay que, aunque sea, presentarse. Entonces, la modalidad del examen va a ser la misma, jóvenes, así es que no estén, digamos, ustedes inquietos ni nada, pero sí me tienen que estudiar, ¿verdad? Y para ese examen final, ustedes deben de tener la capacidad, patojos y patojas, de poder responderme cosas como de entregarme una definición de derecho penal, explicarme qué es el jus puniendi o saberlo, porque la modalidad que yo utilizo es que yo se los explico a jóvenes y ustedes me tienen que decir qué es, ¿verdad? Deben, por ejemplo, tener claro qué es en qué radica la idea del principio de legalidad en materia penal sustantiva, que es nuestra cátedra, ¿verdad? Deben, por ejemplo, ustedes poder hablar claramente en relación a la relación de causalidad, ¿va, jóvenes? Tenerlo claro. También deben de ustedes saber cuáles son los mecanismos o las diferentes formas de interpretación de la norma penal, aquello que se denomina exégesis de la norma penal. Entonces, hay algunas situaciones muy generales, muy básicas, muy particulares que ustedes ya deben de estar en la capacidad de poder definir y entregármelas a la primera. La modalidad del examen no la voy a variar. No necesito, creo yo, presionarlos a ustedes pidiéndoles de que me entreguen definiciones en concreto en lugar de seleccionar alguna opción o entregarme un falso y verdadero, porque sus notas pues son bastante aceptables. Pero sí me tienen que estudiar, porque puede ser de que si no me estudia aquí se me queden, va, jóvenes, y esa no era la idea. Esa no es la idea. De esa cuenta, y como las notas acá fueron mejor que en la otra sección, ahorita no voy a hacer el ejercicio que yo hice en la otra sección, porque en la otra sección esos temitas muy en particular, la exégesis, la interpretación de la norma, la relación de causalidad, la cuestión del principio de legalidad, definirme el derecho penal, ese ejercicio lo hice en la otra sección, ¿verdad? Y sí, medianamente me respondieron. También allá las notas pues son, creo yo que pasando la mitad, el 50%, pues son aceptables, ¿va, jóvenes? Pero, digamos, no lo voy a hacer con ustedes porque este segundo examen yo sé cómo estuvo y me sacaron buenas notas. Entonces, no vamos a hacer ese ejercicio. De esa cuenta, a mí me interesaba únicamente hablar de estos puntos del día de hoy en relación a la pena y las medidas de seguridad, que también va a ser objeto de examen. Pero si quiero tomarme unos 10 minutitos o unos minutos, mejor dicho, para despedirme de ustedes, no sin antes, si alguien quiere decir algo, pues aquí estoy, va, jóvenes, porque al terminar, pues ya nos vamos a despedir y ya nos vamos a ir. Esta es la última clase, ya no vamos a tener ninguna otra, sino que nos vamos a ver el día 30 de mayo para su evaluación. Entonces, si alguien quiere decir algo, por ahí tiene un par de minutitos. Si no hablo yo, ¿verdad, jóvenes? Si no voy a hablar yo, sino, porque sí tengo algo que decirles todavía para despedirme de ustedes. Adelante, Axel. Pues nada, Lick, muchas gracias. La verdad es que en términos generales, hablo por mí, explica muy bien, porque esa es la idea al final de un catedrático, o sea, que darse a entender. Y gracias, vamos, porque realmente usted habla las cosas así como son, o sea, sin tanto tecnicismo, pero dando el punto y el dato conciso de lo que quiere decir, ¿verdad? De mi parte, tengo una muy buena impresión suya. Le agradezco mucho y primeramente Dios nos miramos ahí en el camino en algún otro curso, ¿verdad? Muchas gracias. Gracias, Axel, gracias por sus palabras. Y yo, usted es una de las personas que yo espero que no se me quede. Yo no lo quiero ver retrasada ni nada. Te prometo que no me voy a sentar a la par suya, ¿o yo? Para que pueda salir tranquilo, pero usted o sea, yo lo vi en clase, usted me llegó y vean, jóvenes,
Eso es lo que a mí en algún punto me pesa, miren, jóvenes, que alguien que sí estuvo ahí, porque yo entiendo, a mí me pasa, que digamos, no todos vamos como que al mismo ritmo. Podrá ser de que yo no soy bueno en esto, pero voy a ser bueno en laboral, o en civil, o en notariado, en mercantil. O sea, yo eso lo entiendo perfectamente, pero no me gusta, miren, jóvenes, créanme eso, que a mí no me gusta dejar a las personas o aquellos que han participado, que han estado en mi clase, y ahí están, porque de eso se trata, ¿va, jóvenes? De eso se trata. Entonces, el examen no va a venir complicado. Y esta vez sí les prometo que le voy a bajar un poquito más a lo que yo hice en el segundo parcial. Por favor, aprovechen. Y usted, Axel, de veras, yo no lo quiero ver en retrasada. Yo quiero que usted se vaya, que usted gane, como la mayoría de ustedes, jóvenes. La mayoría de ustedes. Entonces, yo la verdad agradezco mucho las palabras y el hecho de que ustedes, este grupo jóvenes, fue bueno, porque la situación para mí es que yo no soy, ahorita le voy a dar la palabra a Yanira, gracias, ahorita le voy a dar la palabra. Yo no soy un catedrático solo para un estudiante, sino que, o sea, me tengo que preocupar por el grupo. Pero ustedes fueron un buen grupo, fíjense, jóvenes, así, sin tapujos. Entonces, yo lo quiero ver reflejado ahorita en las últimas notas y es por esa razón que yo tengo estas pláticas con ustedes y con ustedes tengo un poquito más de acercamiento, porque yo no quiero que se me queden jóvenes. O sea, para mí yo, miren, perfecto. Pero siempre se va a quedar, uno que otro por ahí se quedan, ¿verdad? Pero no aquellos que sí me participaban, que sí estaban ahí, que yo sí los veía, joven. Esas personas son las que yo, con eso sí no me quedo yo conforme, no me quedo bien, fíjense, jóvenes. Es por eso que les pido que ahorita que es el último tramo, hagamos un último esfuerzo y yo voy a hacer un esfuerzo también, hombre, para con ustedes, yo voy a hacer un esfuerzo. Yo a muchos de ustedes también ya los ubico, igual en la otra sección, que son menos todavía, ya los ubico. Entonces, hagamos el último esfuerzo. Yo voy a hacer lo posible porque salgan, la mayoría de ustedes salgan, pero ayúdenme ustedes también, bajones. Traten de ayudarme ustedes. Yanira, por favor. Bueno, Lick, primero que nada, le agradezco mucho por la paciencia que nos tuvo. La verdad, considero que aprendí bastante y pues la verdad nos puso muchos retos. Creo que especialmente en el curso suyo es bastante el contenido, pero creo que usted nos lo resumió de una manera muy, muy buena, ¿verdad? Y gracias por todo. Y aprovechando, Lick, una pregunta. ¿Vamos a usar código o no vamos a usar código? No creo que lo van a necesitar, Yanira. Mire, yo por la forma en la que voy a hacer el examen, no van a necesitar código, pero sí lo tienen que leer, eso sí, o sea, no me van a salir con qué tal. Bueno, es que con ustedes yo realmente no he tenido ese problema, hombre. O sea, yo ya los puse a prueba y no he tenido ese problema, pero por favor, lean, ¿verdad? Lean, porque eso sí, yo necesito de que ustedes estén bien con eso. Recuerden, patojos, y yo se los he dicho, yo mismo se los he dicho, si no es aquí, jóvenes, si no es aquí, va a tener que ser, en el privado, patojos y patojas. Va a tener que ser allá. Y allá es complicado porque la presión aumenta. Erwin, adelante, por favor. Sí, licenciado, buenas noches. Pues yo en lo personal, sí quisiera comentarle que recuerdo, ahí comentaba con mis compañeros que el primer día de clases, que estaba como algo arrepentido de haberme asignado con su persona, porque sí, cuando me empezó a explicar y todo, yo lo vi así, disculpe la palabra, pero lo vi algo yuca, pero como usted mismo dijo también, conforme se dan resultados, pues también bajó la guardia y pues en lo personal le agradezco bastante y para mí pues todo lo que explicaba o lo que nos explicó durante este semestre pues se dio a entender bastante, entonces sí, gracias por eso.
Va, gracias por sus palabras también, Ervin. Yo les repito, joven, miren, pues no es mi intención dejar a nadie, pero sí de que aprendan. Ahorita voy yo. Miren, pues, patojos y patojas. Yo les reitero, y créanlo de que para mí semestre a semestre es así, yo les reitero el orgullo que siento de poder participar en este proceso con ustedes. Es un privilegio el que yo tengo, el poder formar parte de todos esos momentos que ustedes están viviendo ahorita, que va a ser espero yo que vaya a ser un buen recuerdo más adelante. Ya cuando ustedes se gradúen como abogados, yo recuerdo a mis catedráticos de Derecho Penal, yo se los he mencionado, joven. Entonces, espero yo haber hecho un buen trabajo. Por supuesto, miren, jóvenes, nosotros no somos dioses, hombre. Somos profesores, pero somos seres humanos, es decir, no nos las sabemos todas. Pero mi especial esfuerzo en cada clase, yo lo imprimí, jóvenes, es decir, yo me preparé, a pesar de que los temas yo los manejo, porque ya tengo años de estar dando este curso, yo me preparo cada vez, o sea, vuelvo a repasar, vuelvo a leer, y digo yo, puede haber algo nuevo que les pudiera aportar y que a ellos más adelante les va a servir. Entonces, miren, pues, para todos. Para mí, nuevamente, fue un privilegio haber podido formar parte de este proceso con ustedes durante este tercer semestre. Créanme lo de que los años, el tiempo va a transcurrir, el tiempo va a pasar, y bueno, si no me los encuentro más adelante en sexto o en 10º semestre, que es donde doy clases también, pues me los voy a encontrar en la vida como mis colegas, y de veras, yo quisiera, o yo no quiero, mejor dicho, dejar un mal recuerdo en ustedes, que ustedes piensen o que yo pude haber sido inaccesible o no. Yo traté de colaborar hasta donde pude, pero también hay un límite en cuanto a las acciones de uno, y ustedes deben de darse cuenta que en su caso el límite nosotros los profesores lo imponemos como medida de reflexión para ustedes, porque ustedes deben de tomar responsabilidad de sus propios actos, porque son solo ustedes los únicos que pueden ganar su clase. Yo no la puedo ganar por ustedes, solo ustedes. El ganar su clase está en sus manos, cada una de sus clases. Y yo traté de hacer lo mejor que pude, espero haber hecho bien, espero de que lo poco que pudimos haber visto acá haya llegado como yo pretendía que llegara con ustedes y se les quede como yo pretendía que se les quedara, para que más adelante ustedes lo puedan poner en práctica, porque no lo duden de que lo van a tener que poner en práctica. Cuando ustedes lleguen a su privado, si no lo aprendieron acá, jóvenes, lo van allá, cuando se sometan a su fase pública, van a tener que estudiar 3 ramas del derecho: penal, civil, no penal, administrativo y laboral. En penal van a tener que estudiar todo lo de derecho penal 1, lo de derecho penal 2, lo de derecho penal 3, lo de derecho procesal penal 1 y lo de derecho procesal penal 2. Todo para tener completo derecho penal. Además, porque en el mismo día uno pasa ahí toda una mañana o toda una tarde divirtiéndose con los examinadores, ¿va, jóvenes? Ahí sometiéndose uno al interrogatorio que le hacen. Además, van a tener que estudiar Derecho Administrativo 1, Derecho Administrativo 2 y Derecho Procesal Administrativo, más ese cúmulo de aproximadamente 500 o 600 leyes que componen el derecho administrativo. Además, van a tener que estudiar Derecho Laboral 1, Derecho Laboral 2, Derecho Procesal Laboral 1 y Derecho Procesal Laboral 2, para someterse a una fase.
Todavía queda la privada con civil, notariado y mercantil. Y cuando lleguen ahí, jóvenes, y les toca 1 hora con cada examinador, no van a tener chance de dudar. Y allí, sentado, yo me recordé de aquello que decía, aquel dicho que reza, lo que bien se aprende nunca se olvida. Ustedes no saben cómo es de cierto ese dicho, jóvenes. Ustedes no saben cómo es de cierto ese dicho. Porque ahí lo pone en práctica uno. Porque cuando ustedes aprenden bien algo desde aquí, lo vuelven a estudiar, porque lo van a volver a estudiar cuando se van a preparar para someterse a sus privados. Pero ahí se van a dar cuenta si necesitan ponerle mucha atención a algo o no. Entonces, mi propósito durante todo este semestre fue de que lo poco que pudimos haber visto, ustedes lo aprendieran bien. Parte de esto, o parte de la buena enseñanza radica en la idea del estudio que ustedes tengan, ¿va? Del esfuerzo que ustedes le impriman a esto. Para mí, nuevamente, patojos y patojas, fue un privilegio haber tenido un grupo como ustedes, el mejor que he tenido hasta ahorita. Ustedes fueron el mejor grupo que yo he tenido. Se los digo porque cuando las cosas, no solo las cosas malas hay que mencionar uno, jóvenes, uno tiene que mencionar también las cosas buenas, hombre. Entonces ustedes han sido el mejor grupo que yo he tenido hasta ahorita. Y yo no sé, es la primera vez que yo digo esto, porque he tenido grupos bastante aceptables anteriormente, va, jóvenes, y he tenido ganas de decírselo, pero en el segundo parcial, donde aflojan todo, ahí me desaniman, va, jóvenes, sí. Ganan, terminan ganando, pero no era necesario pasar por esa pena, ¿va? Entonces, ustedes han sido el mejor grupo que yo he tenido hasta ahorita, y de veras no se lo he dicho a ningún otro. Sigan así, sigan así. Es que usted me tiene que sacar 30, Axel, y yo sé que los va a sacar, hombre. Y si no lo saca, por lo menos va a sacar lo necesario para ganar el curso. Yo sé que así va a ser. Entonces, jóvenes, yo me siento muy privilegiado, me siento orgulloso de haber podido compartir con ustedes. Les agradezco mucho que hayan sido ese buen grupo que todo catedrático anhela. Pues todos nosotros anhelamos tener un grupo que en lugar de andarnos poniendo a nosotros excusas y tratando de justificar su falta de interés en el curso, ponen acción y lo demuestran con las notas. Ahí es donde nosotros nos empezamos a dar por servidos. Yo les deseo éxitos en esas primeras evaluaciones que van a someter, a las que se van a someter hasta antes de llegar conmigo el 30 de mayo, pero para ello, patojos, dediquen este fin de semana a estudiar, traten de estudiar, avancen, porque ya vieron que para quienes trabajan o tienen actividades, entre semana no hay tiempo, ¿verdad? Es el fin de semana. Estudien, así no van a sentir pesada la situación con los últimos 2 exámenes que tenemos la última semana de mayo. Fue un gusto, patojos, de veras, para el haber estado con ustedes, y de veras, Valesca, antes de irnos, porque ya nos vamos. Lick, buenas noches. Muchas gracias, Lick, por todo su apoyo en el semestre y por todos los conocimientos que nos compartió. Pero solo para salir de dudas y a ver si entendí esa parte, para el examen final usted mencionó unos temas específicos. Ajá. ¿Vienen solo esos temas específicos? No, yo les puedo preguntar cosas muy generales que ya hayan visto. Por ejemplo, ahorita, algo muy general, Valesca, defíname derecho penal. Defíname derecho penal. Es la rama del derecho que determina las medidas punitivas. Va, nos faltó un poquito por ahí, pero no les voy a hacer preguntas directas, va, pero está bien, se da cuenta. Entonces, sí han leído, a patojos, algo han leído por ahí, va. Entonces, la misma modalidad vamos a utilizar con la evaluación, no la voy a cambiar, selección múltiple y falso y verdadero, pero hay que estudiar. Y el contenido de todo, ¿verdad? De forma general. Pero pues,
enfóquense en las penas y las medidas de seguridad y péguenle una repasada a lo demás. Y se acabó. Léanme el código del artículo 41 al 100. Eso sí, por favor, no van a entrar códigos, no voy a poner casos, pero tampoco va a haber necesidad. Bueno, ya con Muchas esto, gracias, Lic. claro que sí, Valesca. Reitero lo que dijeron los compañeros, licenciado, y muchas gracias por su esfuerzo, por explicarnos tan apegado a la realidad. Va. Gracias, licenciado. Gracias Dios le a usted, bendiga. Maya. Gracias a usted y gracias a cada uno de ustedes. Dios me los bendiga para todos y para todas y nos vemos el día 30. Ese lunes de esa semana no les voy a dar clases para que mejor estudien. Nos vemos el día viernes 30 de mayo. Por favor, me estudian. Muchos éxitos, jóvenes, y los saludo pues ya el día del examen final. Que tengan un buen descanso. Fuimos un buen grupo. Muchas gracias por las clases. Gracias, Lic. Buenas noches. Buenas noches.